Nos vamos rápidamente a la quinta región del país, el nuevo socavón y el colapso del colector de agua lluvia que ha dejado con preocupación a gran parte de la población de Concón, de Reñaca, de Cochoa. Durante el día de ayer y durante esta madrugada siguieron llegando personas para sacar sus cosas. Ya no estamos hablando solamente de una torre, sino que al menos de tres. Y el gran temor que al menos mostraban los vecinos el día de ayer cuando conversaban con ellos, y yo no sé si se puede concretar o no, ojalá que no sea así, no tengo idea, estoy hablando de lo que los vecinos piensan, creen y sienten, y por eso la voz de expertos es tan importante en este escenario, que ya vamos a estar con uno allá en la zona con Karim Bute. Tememos que en el caso de que haya un colapso, si es que hay riesgo de colapso, arrastre a otras estructuras. Estamos a esta hora ya en contacto con la quinta región del país, en terreno, con un experto. Ahí está Karim Bute. Karim, te saludamos esta mañana y aprovechamos de decirle adiós también al senador Eduardo y al diputado Soto, que estén muy bien. Gracias por venir. Karim, te estamos escuchando ya a esta hora. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, la verdad es que la gran preocupación de los vecinos es qué tan cerca están estos edificios de derrumbarse, si es que pueden ser habitados o no, qué va a pasar con estas grietas gigantescas en la tierra, dónde van a ir, están sacando sus cosas. Y tú lo decías bien, ayer fueron evacuados 3 edificios, hay un cuarto que debe ser evacuado, ya se ha firmado el decreto, es el edificio Santorini, donde estamos nosotros, que les han dado un plazo de por lo menos hasta el mediodía de hoy, así que las personas están llegando para sacar sus cosas, lo que puedan. La verdad es que es una situación bastante compleja. Muchos de los vecinos nos decían que no sabían dónde ir. Algunos, cuando fueron evacuados ayer, fueron a un servicentro para ahí establecer qué iban a hacer. Les han dicho que tienen que salir hoy hasta el mediodía y mientras se sigue trabajando acá. Nosotros hemos venido con Michel Delerp, quien es experto en gestión de emergencias, para analizar un poco todo lo que ha ocurrido aquí con esta situación. Michel, ¿cómo estás? Buen día. Los vecinos están saliendo, están preocupados, hay mucha inquietud, mucha incertidumbre, porque viene el decreto de evacuación, pero eso no viene acompañado de una solución, de decirles alguna alternativa, entregarles una opción de dónde ir, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. Hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que una de las cosas que hemos podido ver esta mañana, yo creo que es lo más complejo, más allá de lo estructural, es la incertidumbre que tienen las personas y que creo que es muy importante. Nunca nos olvidemos que en una emergencia la fantasía o la peor fantasía es siempre muy superior a la peor de las realidades, y por lo tanto es importante darle certeza a las personas respecto, más allá de los procesos incluso de largo plazo, de lo que está pasando acá hoy día, porque más que mal, lo hemos estado conversando hoy día con varias personas acá, se ha quedado la sensación de que aquí son segundas viviendas, independiente de eso, de que básicamente sea primera o segunda o tercera vivienda, es igual de importante. Pero hay muchas personas que viven acá y que es su primera vivienda. Entonces tenemos que comprender desde lo social y lo humano lo que eso significa y poner en el centro a las personas más que solamente los aspectos estructurales. Sí, de todas maneras, había una vecina que estaba retirando sus cosas, que va a bajar a conversar con nosotros. Están sacando las cosas del refrigerador, venían con maletas para llevarse algo de ropa. Nos decía que había ido a un servicentro, que desde ahí ya había llamado a su hija, que vivía en Olmué. Ella me decía, yo sé que ella me va a recibir, pero no se trata de llegar y golpearle la puerta. Tenía que llamar, avisar, y también no saben cuánto tiempo va a tardar esto. Había otra persona que era arrendataria y que nos decía que la propietaria del departamento estaba en Europa, entonces habían salido a buscar un arriendo, obviamente lejos de las dunas, así que son distintas situaciones. Por ejemplo, las personas del edificio Santorini, que es el último que aún no ha sido evacuado, que están retirando sus cosas, la mayoría de ellos son gente que esta es su primera vivienda. Nos decían los conserjes, muchos de ellos son personas jubiladas que están retirados. Son departamentos que valen $1 millón en primera línea frente al mar. Ellos viven aquí y tampoco es fácil de la noche a la mañana tener que buscar un lugar donde ir. Sí, y además parte de esa incertidumbre tiene que ver, entre otras cosas, con... A ver, una cosa son los socavones, pero también, y el colector de agua lluvia, ¿no? Pero otra cosa tiene que ver con la incertidumbre respecto, ¿habrá daño estructural? ¿Se estarán de una u otra manera moviendo los edificios? Porque ahí viene otro tema también, es decir, bueno, ¿y qué va a pasar entonces con la inversión que nosotros tenemos, con nuestra primera, segunda vivienda?
Entonces, hay una serie de elementos que se están conjugando donde yo creo que es sumamente importante ir construyendo ciertas certezas, como por ejemplo, lo que tiene que ver con más allá de los estudios, lo conversábamos ayer en la mañana, que más allá de los estudios, investigación que se haga, tiene que ver, entre otras cosas, por ejemplo, con monitorear las estructuras respecto de saber y no tener que darnos cuenta cuando el ojo se da cuenta, sino que darnos cuenta instrumentalmente, porque podríamos estar ante una situación, por ejemplo, que las estructuras estén impecables, que no hayan tenido ningún movimiento, que estén bien asentadas en los suelos, y eso también va generando ciertas certezas. Ahora, claro, si uno ve a simple vista, sin ser experto, el edificio Kandinsky quedó en medio de estos dos grandes socavones, está prácticamente aislado. Es imposible hoy llegar y uno ya puede pensar que ese edificio está inhabitable y eso es lo que han decretado así. No sé si tienen alguna pregunta desde Santiago, muchachos. Sí, como 158 preguntas, don Karim Bute. Saludo también a Michelle, gracias por estar en terreno. Ambos en el lugar de los hechos. Yo creo no estar equivocado en que es el desafío de riesgo estructural más grande que tenemos desde el año 2010, cuando un gran terremoto dejó el edificio Alto Río en el suelo y otros, ¿verdad? Donde, claro, ocurrió un terremotazo, donde también hubo fallas y tal, pero acá vemos un socavón. Yo no tengo recuerdo de que un socavón de estas dimensiones, doble más encima, haya tenido amenazada a semejante cantidad de inmuebles. 4 torres, básicamente. La pregunta que te quiero hacer inicialmente, Karim, en lo inmediato. Te escuché, creo, decir que los vecinos tienen plazo máximo hasta el mediodía de hoy para salir todos de las 4 torres, ¿no? ¿Son 4 torres? 3. Efectivamente, bueno, hay 3 Kandinsky que ya está inhabitado desde el 23 de agosto, cuando es el primer socavón. Ayer fueron evacuados los otros 2, Miramar 1 y la segunda torre, que es una torre de 28 pisos. También se les está permitiendo por un periodo corto de tiempo a las personas volver a sacar sus cosas. Y hoy está por verse lo que va a pasar también con Santorini, que es este otro edificio de terrazas que está a un costado de la duna. Así que ellos tienen el plazo, no ha habido ningún inconveniente, nadie se va a negar a una evacuación de emergencia. El problema, y lo vamos a revisar con Michelle más adelante, es que hay unos trabajos, si podemos mostrar, Michelle, que, bueno, colapsó el socavón en el primer colector. Es el que está más allá y el que está de una otra manera después de... Kandinsky, el primero... Exacto. Que está más allá, está en el fondo, al final de esta línea de edificio, y el que está detrás de una otra manera de esta estructura de madera es el segundo. El que da a la piscina. Y que por lo tanto llega ya inmediatamente a la estructura y a la base, ¿cierto?, más visible del edificio. ¿Y cuáles son los trabajos que se han hecho con esta manguera? Cristian, ¿podemos mostrar esa manguera amarilla? Que en este lugar tiene un codo que se amplía para una manguera más oscura y un poquito más grande, pero que tampoco está en condiciones de resistir una lluvia intensa como la del pasado domingo, nos imaginamos. Y esta se conectó con otra parte del sí, bueno, colector. Lo que pudimos estar viendo ahora en la mañana es que aquí obviamente hay un escurrimiento permanente, pequeño, desde el punto de vista de lo que es el colector de aguas lluvia. Y básicamente lo que... por acá, avancemos para mostrar el trabajo que se ha hecho. Michelle, el trabajo que se hizo es pasar el agua o más bien encauzar el agua. ¿Qué es lo que va escurriendo de una otra manera del colector? Obviamente no es tanto porque ya las lluvias han terminado, pero sigue aquí y va a bajar, vamos a ver, justo por este edificio que en este momento está a la orden de evacuación, y aquí se canaliza hacia abajo lo que es este escurrimiento, que obviamente debemos comprender que en el caso de que hayan lluvia, obviamente ese caudal aumenta significativamente. Ahora, claro, tú dices, no ha dejado de llover ahora, pero para el fin de semana también hay anunciadas nuevas precipitaciones y es la preocupación que tienen muchos de los vecinos. Este es el trabajo que se ha hecho. Miren, aquí hay muchas herramientas, muchos materiales con los que se ha estado trabajando.
pero es por ello que se ha ordenado la evacuación también de este edificio, porque quedó prácticamente en el medio de los dos colectores por donde debería escurrir el agua de la lluvia. Sí, y bueno, y tenemos otras cosas más abajo, como por ejemplo el hecho de que hay un restaurante, y por lo tanto estamos hablando de que al final solemos fijarnos en un edificio, pero estamos, la verdad, metidos en un sistema donde hay suelo, colectores, donde hay obras de mitigación, donde vemos esta escalera que baja. O sea, hay una serie de componentes que de una u otra manera lo conversamos ayer. La importancia de establecer y de partir siempre con perímetros amplios. Y en la medida que hayan certezas, ir disminuyéndolo. Aquí se puede ver cómo esta pequeña manguera entonces conecta con el colector en caso de tener nuevas lluvias, ¿no es cierto? Sí. Y cuando uno revisa el origen del primer colapso del colector, es que este colector se hizo probablemente hace 20 años cuando no habían tantos edificios como los que hay ahora. Entonces tal vez no era capaz de resistir la gran cantidad de agua, porque cuando llovía, y esto era un campo dunar, tal vez el agua era absorbida por eso, y ahora lo que antes era arena y tierra, hoy es pavimento, techos, estacionamientos, construcciones, y toda esa agua tal vez es la que hizo colapsar el colector, ¿no? Y probablemente hay otro elemento que tiene que ver con, bueno, cuál era la vida útil del colector, cómo estaba estructuralmente el colector. No nos olvidemos que un colector también está sometido de una u otra manera a los movimientos telúricos, a la fragilidad. No nos olvidemos que aquí la primera rotura que hubo del colector, esa fue la que nos llamó la atención ya hace un tiempo atrás. Pero lo que tenemos en el segundo lugar es una nueva rotura que genera esta verdadera cascada que vimos en las imágenes en la noche, ¿cierto? Pero aquí también es clave seguir mirando qué pasa con el resto de la cadena del colector, porque aquí hay un tema, lo decía Karim. Durante la próxima semana podríamos tener algunas precipitaciones, pero tenemos que hacernos cargo de algo. El clima extremo se refleja, entre otras cosas, lo que vimos en Chillán. Gran cantidad de agua en poco tiempo, y eso además estresa entonces el sistema de evacuación de agua lluvia, y por lo tanto, en este caso que ya sabemos que está fragilizado, es fundamental, entre otras cosas, dar certeza de que se ha revisado la cadena completa. Bueno, fueron 8 milímetros de lluvia en 30 minutos, eso fue lo que ocurrió el domingo. Ahora uno les sorprende las declaraciones de las autoridades, ¿no? La ministra culpaba un poco a las lluvias de esto, no es que a las lluvias hayan generado esto, va a llover siempre, va a llover más que esto, va a llover menos que esto, pero no por eso van a colapsar estos terrenos. El problema es que aquí se construyó en un lugar que era santuario de la naturaleza y donde nos dimos cuenta que la infraestructura no era la adecuada, ¿no, Karen? Sí, no, y en ese sentido, claro, uno dice desde el punto de vista técnico, las dunas, la arena se desmorona, ¿no? Pero yendo ahí al caso puntual de la gente, ayer veíamos a varias familias sacando sus cosas. Fíjate que uno dice, ¿quién se atrevería a dormir ahí hoy en día? Si llueve de nuevo, si hay un temblor. Tiembla. O sea, imagínate, queda 1 hora y media, entiendo, para que la gente termine de sacar sus cosas. La instrucción es que desalojen esos edificios, ¿no? Sí, de todas maneras, hay 3 edificios, bueno, Kandinsky desde que ocurrió el primer incidente, y los otros 2 fueron evacuados completamente el día de ayer. Hoy se les está permitiendo venir a sacar sus cosas para la torre 2 y 3 del edificio Miramar, pero el edificio Santorini 1, porque el edificio Santorini 2 es el que está detenida sus obras desde el año 2019, pero Santorini 1 tiene que salir al mediodía. Ahora, claro, hay cierta flexibilidad, hay gente que está viniendo a retirar sus cosas, y imagínate el poco tiempo que tienen para poder establecer dónde ir. Muchas personas son de la tercera edad, nos comentaba cuando hablábamos con el conserje, y es bien complejo porque son personas que han planificado tal vez toda su vida retirarse en un lugar como este, hermoso, frente al mar, y de pronto se ven en la incertidumbre de no saber dónde ir y de no saber si es que van a poder volver o no y cuándo, ¿no? Exactamente, y eso es muy importante, el tema social, trabajar las certezas de las personas de manera tal de ir generando cierta seguridad. Primero, me parece absolutamente razonable, lo conversamos ayer, de ampliar el perímetro, pero ojo, que para que podamos reducirlo tenemos que generar certeza, y esa certeza está en el monitoreo instrumental del terreno, en lo que está el monitoreo instrumental de las edificaciones, de manera tal de que vayamos sabiendo claramente cómo está esto.
Voy a poner un ejemplo. El escenario cambiaría muchísimo si es que efectivamente, instrumentalmente, se detecta, por ejemplo, que hay algún movimiento de la estructura, que no sea visible al ojo, pero sí a lo que es instrumental. Pero por otra parte, la realidad de tranquilidad en la comunidad, si el edificio se encuentra sin ningún movimiento, su estructura se encuentra íntegra, obviamente las personas tienen otro tipo de tranquilidad. Eso no debemos minimizarlo y por lo tanto, junto con los estudios que pueden tomar a veces días, semanas, meses, asociarlo también a aquellas pequeñas certezas que hoy día ayudan muchísimo a las personas. Nos hemos dado cuenta además de personas, muchas veces asociamos no solamente el tema del dinero, pensamos en personas que quizás son jóvenes. Aquí estamos pensando también en personas, como tú lo señalabas, Karim, que han buscado en este espacio un retiro donde básicamente el final de sus décadas quieren vivirla con buena calidad de vida y donde han hecho una inversión confiados en que el Estado dio todos los permisos para que esto se hiciera adecuadamente. Es que ahí hay un punto muy importante que tú tocas, Michelle, porque mira, tú hablabas de certezas y lo que menos hoy hay son certezas, porque nosotros le preguntábamos a las personas que fueron evacuadas, ¿alguien los llamó de la constructora, alguien de alguna autoridad les ofreció tal vez un arriendo? Ok, vamos a alquilar un edificio con departamentos para que ustedes se puedan instalar ahí. En la medida que tengamos más información se la vamos. No solamente ellos recibieron la información de parte de Carabineros de una evacuación de emergencia, pero nadie les dijo a dónde pueden ir, cuánto tiempo van a tener que estar en esos lugares. Así que eso es lo más complejo de todo. Y bien lo decías tú. No hay ninguna herramienta científica que hoy nos permita establecer en qué condiciones estructurales están estos edificios. Basta ver la imagen del dron, basta ver la fotografía aérea para darse cuenta que, claro, que el socavón llegó a la piscina, que Kandinsky está entre medio de estas dos grandes grietas en la tierra, que está aislado, es imposible llegar ahí. Pero no con base científica, ¿no? O sea, ¿cuál es la salud del edificio en este momento? Yo creo que para las personas que viven acá es clave. Ahora, en segundo lugar, vámonos al manejo de la emergencia en lo concreto respecto de lo que es la evacuación. Cuando el Estado obliga a la evacuación, entendiendo que la primera prioridad es proteger y salvar vidas, la verdad es que sean personas que uno pudiese estigmatizar con personas que tienen recursos, hasta una persona de escasos recursos. Eso no tiene que ver con eso, ¿no? Exacto. No tiene que ver con eso, tiene que ver con un poco respetar la dignidad de las personas a quienes se les está exigiendo algo, ¿no? Por salud. Nadie pone en duda que tengan que evacuar, nadie aquí se ha opuesto a evacuar. El tema es en qué condiciones se hace esa evacuación. Y por lo tanto lo que tiene que pasar aquí también es que exista esa orientación. Ahora, probablemente muchas personas prefieren, como ocurre en las inundaciones, irse donde un familiar, pero el Estado tiene la obligación que cuando va a forzar la movilización de una persona de un lugar a otro, es entregarle las alternativas que sean dignas para poder tomar, desde ir a una residencia, ir a otro tipo de espacio. Pero volvemos a lo que señalábamos con Karim, aquí lo que percibimos en el terreno es que hay demasiadas preguntas y pocas respuestas hacia lo que debe ser el centro de nuestra preocupación en una emergencia, que son las personas. Fíjate que con respecto a eso, vino el gobernador hace algunos minutos. Cristian, mostremos un poco lo que está ocurriendo aquí. Hay algunos vecinos que llegan preguntando, muchos de otros edificios, hay personas que se asoman a los balcones también a ver, hay algunas personas que están llegando por la entrada de este otro edificio a retirar sus cosas con maletas para poder sacar lo que puedan, y eso es lo que está ocurriendo aquí. El gobernador decía en la mañana, si hay que demoler, pero tampoco ellos tienen las atribuciones para hacerlo, y la verdad es que ni de la empresa constructora, bueno, vino la ministra de Obras Públicas, que también llamó la atención lo que dijo, que había que rellenar el lugar. Entonces también hay cuestionamiento respecto a eso, mientras los vecinos siguen retirando sus cosas, están llegando a este lugar para poder sacar sus pertenencias en lo que puedan hacer.